Ok, vamos a tratar de resolver entonces este problema, en el cual se desea comparar el desempeño de un destilador flash versus un destilador diferencial. Esa es la premisa que vamos a empezar. Primeramente voy a copiar el problema aquí a un archivo de Excel. Enunciado para simplemente cambiar de pestaña y ya saber qué me está pidiendo. En este caso, yo lo que sé es que la P y la W dependían de la matrícula de cada quien. Entonces aquí para mí va a valer 1 y W va a valer 3. Simplemente depende de la matrícula de cada quien. Vamos a ver qué preguntaba. Y copiando en este caso qué se pide. Bueno, primeramente dice que se desea comparar el desempeño de un destilador flash respecto a un destilador diferencial. Ambos equipos operan un bar y la mezcla tratada tiene un porcentaje de tanto por ciento benceno y el resto tolueno. Es decir, la mezcla es benceno-tolueno. Se desea determinar las composiciones cuando se vaporiza un tanto por ciento del total de la mezcla inicial. En el caso del flash, se desea obtener las composiciones de operación. Las composiciones de la corriente líquida y vapor. En el destilador digamos diferencial, aquí es destilador diferencial, se desea determinar las composiciones en el líquido remanente y destilado producido. Siempre que diga líquido remanente o destilado producido como tal, nos vamos a estar refiriendo en este caso a un destilador diferencial. La cantidad inicial de mezcla puede considerarse como 150 moles. Pues primeramente vamos a resolver el destilador flash, que es el más sencillo, donde aquí voy a poner a P y aquí voy a poner a W. Y en mi caso la P vale 1, la W vale 0. Y la composición que yo tengo en este caso de benceno es 5 por W más P. Es decir, yo tengo 5 por W más la P más 8. Y esto entre 100. Para tener 24 de composición de benceno. Y la de tolueno pues es el resto. No tengo el siguiente componente. Presión en este caso es de un bar. Y se desea determinar las composiciones cuando se vaporiza un 5P más W más 8 por ciento, es decir, el BNF vale 5 por P más W más 8. Todo esto entre 100. Es decir, se vaporiza muy poquita cantidad. En este caso solamente se vaporiza 16%. Y aquí observamos que la condición de equilibrio no se cumple. Pues lo primero es tratar de hacer que esa condición de equilibrio se cumpla. Haciendo en este caso, buscar objetivo, que esa siempre valga 0. Recordemos que esa es la sumatoria de todos los términos de las ecuaciones del flash. Cambiando en este caso la temperatura para que se cumpla el equilibrio. ¿Ok? Y dice que la temperatura es 111 y las composiciones entonces de las corrientes líquidas y vapor son estas de acá.
Ok. Dice que debe ser del mismo tamaño. Estas ya son del mismo tamaño. Lo que no me valía era que las celdas estaban, en este caso, ya. Composiciones en el flash. Ya tengo las condiciones de salida del flash y las composiciones de las corrientes líquido y vapor. Cuando se vaporiza, en este caso, solamente 16%. Pues ahora vamos a resolver el destilador diferencial. En el destilador diferencial existen dos maneras. Una es resolverlo por medio del integral, sabiendo el porcentaje de vaporización, pero para eso ocupo saber la dependencia, en este caso, de la y versus las x. Y la otra es vaporizar poco a poco. Lo más rápido en este punto podría ser vaporizar poco a poco. Donde entonces yo tengo mover o copiar, crear una copia, mover al final. Y este va a ser destilador diferencial 1. Entonces, como va a ser destilador diferencial 1, primeramente voy a eliminar esto. Eliminar total. Y lo que tengo que hacer es copiar cada fila. Donde entonces estas de aquí van a estar en función de las y de acá. Bueno, de las x de acá. Y voy a vaporizar solamente 1%, muy poquito. A la misma presión, a otra temperatura diferente. En este caso lo voy a poner 100 para que esté cerquita. Y voy a vaporizar 1% en este segundo paso. Veo que cuando la corro no se copian las constantes, en este caso se corren también las constantes, quiere decir que necesito corregir la fórmula para que cuando la baje se queden en unas constantes, es decir, ocupo fijar los números. Entre así. Ahora sí, cuando corro esta, se copia el número. Y si lo corro acá, se copian las constantes. Vean que si hace caso a las constantes que yo le estoy haciendo que haga referencia. La segunda fila. Lo mismo probablemente pase con estas. No, esta si la corro así, si hace referencia a la presión que estoy queriendo y a la presión total que estoy llamando. Perfecto, entonces estas no hay ningún problema, no hay ningún problema. El término lo checo nada más, hace caso a la K, digamos a la K1, a la BF1. Ok, todo esto parece bien. Simplemente lo sigo bajando. La suma del solver. Las X que hagan caso solamente a su fila correspondiente. Y ya hasta aquí resolví una segunda parte. Pero yo ocupo resolver todos los flash simultáneamente. Entonces, ocupo poner el absoluto. Es igual al absoluto del resolver. Y cuando yo sume este con este, pero que sean cercanos a 0, pues la suma me debe dar 0. Por lo tanto, aquí voy a poner suma de los absolutos, pues que sean igual a 0. Bueno, es igual a la suma de todos los absolutos. Ahorita lo corro. Ahorita que ya saqué todas las filas que yo quisiera.
Y lo otro que ocupo hacer es calcular el BNF acumulado. El BNF acumulado, en este caso, solamente es 0.01 en la primera fila. En la segunda fila, primeramente tengo que calcular cuánto me quedó, y me quedó 1 menos este, y tengo que calcular cuánto se vaporizó, que es este por SBNF. Pero aquí solamente estoy considerando cuánto se vaporiza en este paso, en el segundo. Por lo tanto, tengo que sumarle lo que ya llevaba. ¿Ok? Y entonces agarro toda esta fila. Ya que se vaporizó 3%, hasta ahí. Y voy a dejarla hasta el 16%. 14, 15, 7, 16%. Ok, casi me da. Por tanto, aquí simplemente hay que resolver los absolutos. Hay que resolver que todos estos sean igual a 0. Y esta es la que hay que resolver. Entonces, la condición que debo cumplir, que sea igual a 0, sería esta. Y ahora, el solver lo tengo que resolver para esa condición específicamente. Solver, en este caso, valor de esta celda es igual a 0, cambiando solamente las temperaturas. Y espero que me resuelva. Dice que no encontró solución, pero nosotros podremos ver si sí encontró solución. Primeramente veamos que este es muy cercano a 0 y veamos los absolutos que tan cercanos a 0 fueron. Por eso a la menos 6 y por eso a la menos 7 quiere decir que sí fueron muy cercanos. Ahora, aquí lo que obtengo serían cuando se vaporice el 15.7% y el 16.5%, que a lo mejor es demasiado, digamos, aquí en este caso. Hay mucha diferencia. ¿Puedo hacer una extrapolación? Una interpolación entre estas dos composiciones. O ya saber que se acerca como a 20.7. O bien, para que esté un poco más cercano, puedo vaporizar menos cantidad aquí. Es decir, por ejemplo, 0.05. Y puedo volver a resolver. Punto 1612. Puedo volver a resolver para vaporizar un poquito menos. Porque el objetivo de aquí es vaporizar poco a poco, gota a gota. Aquí ya me hace falta menos, digamos, de una gota para llegar al 16%. Podría hacerlo un 3%, por ejemplo, bueno, un 0.3%. Resolver. Y ya. En términos de redondeos, este ya es 16%. Quiere decir que ahora en el líquido remanente tengo estas composiciones. En el destilador flash, no, destilador diferencial, perdón, tengo estas composiciones de X1, X2, X3
Y este es en el líquido remanente. La de destilado de salida se saca por balance forzosamente, sabiendo que lo que yo alimento al inicio es igual a lo que yo saco al final. En este caso, lo que yo alimento al inicio es, vamos a hacerlo con el porcentaje de benceno, es 0.24 de la alimentación, que en este caso son 150 moles, sería 150, debe ser igual a 0.2076 por mi porcentaje de líquido remanente, en este caso son 84, por 0.84 por 150, ¿cierto? Porque entonces si vaporicé 16%, me quedó de líquido remanente 84 a esta composición de benceno, más una Y que no conozco por 0.16 por 150. ¿Ok? Y entonces aquí yo puedo despejar la Y de benceno. La Y1 de benceno no va a ser la misma que está acá, porque esta Y, las Y de acá, representan la Y que está en equilibrio con su X correspondiente, es decir, con esta gotita. Entonces, la solución, esta de aquí, esta simplemente va a ser como 0.24 por 150 menos 0.2076 por 0.84 por 150 entre 0.16 por 150. Es decir, esta va a ser mi composición de benceno en el destilado de salida, en el vapor de salida. Y pues la de tolueno pues va a ser 1 menos esto. ¿Ok? Y este va a ser destilado producido. ¿Va? Destilado producido. Ahora, composiciones de las corrientes de salida del flash, así como del líquido remanente en el destilado producido. Ya las tengo. Es el primer inciso. Punto de burbuja de la mezcla. Pues el punto de burbuja de la mezcla se resuelve resolviendo un flash. Entonces mover o copiar, mover al final, crear una copia. Pues vamos a resolver un flash. Pero como solamente vamos a resolver un flash, quito todo esto. Para no confundirme con lo que estoy resolviendo. Punto de burbuja de la mezcla. ¿Sí, verdad? Punto de burbuja. El punto de burbuja, recordemos que entonces es cuando yo tengo el BNF igual a 0. Y solamente resolverlo a estas composiciones, a qué temperatura empieza a hervir. Vean que cuando solamente ocupo cambiar una variable, en mi caso yo prefiero la de buscar objetivo. Y cuando quiero cambiar muchas variables, prefiero el solver. En este caso dice que el punto de burbuja fueron 100.12 grados. Entonces, punto de burbuja de la mezcla fueron 100.12 grados.
Como son números, pues no pasa nada. No está referenciada en ninguna fórmula. Ahora, ¿en cuál equipo se obtienen mayores composiciones de benceno en la parte vaporizada? Siempre el destilador diferencial, como es como un destilador paso a paso, un destilador como compuesto, voy a obtener mayores composiciones. De hecho, aquí yo podría ver en la parte vaporizada, pues en el flash es esta. De benceno obtengo 39% y en el destilador diferencial de benceno en la parte vaporizada obtengo 41%. Es decir, ya 2% más que en este caso en el flash. Ahora, pues vamos a contestar de todos modos. Se obtienen mayores composiciones de benceno en el destilador diferencial que en el flash. Y aquí yo puedo poner flash y benceno en la parte vaporizada. Flash en este caso es 39% y el diferencial son 41%. Ok. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia porcentual de las composiciones de benceno producido respecto a la corriente de vapor del flash? El destilado producido respecto a la corriente de vapor del flash. Vamos a ver qué tan diferentes en porcentaje son estas dos. Pues podríamos decir que son diferentes en 2%, o bien podríamos calcular la diferencia entre ellas. Es decir, ponemos esta menos esta entre esta y por 100. Y de hecho va a ser entre esta, digamos. Respecto al destilador diferencial. No, respecto a la corriente de vapor del flash. Ok. Entonces, como estoy sacando respecto a la corriente de vapor del flash, pues es esta. Quiere decir que incrementó un 5% de lo que llegaría. Es decir, es un 2% digamos global, pero es un 5% al respecto de. Supongo que se tienen 500 moles de mezcla inicial. ¿Cómo cambian sus resultados? ¿Qué concluyen en base a estos resultados? Se fijan, en el flash no considero para nada la mezcla inicial, porque simplemente considero la parte vaporizada. Lo que van a cambiar van a ser los flujos, pero las composiciones van a seguir siendo las mismas. En el destilador diferencial, aunque se utilicen los 150, simplemente los utilizo para, en este caso como tipo referencia, para referencia de balance y que quede mejor entendido. Pero si aquí aparece 150, aquí aparece 150 y aquí aparece 150, los puedo eliminar. O los puedo sustituir por 500, es decir, los resultados no cambian. No cambian si se usa 500 moles. Y es por ello que nos gusta sacar en este caso la parte, digamos, solamente la parte. Nos gusta hacer relaciones como VNF. Ok, esto es resuelto por un primer método diferencial de vaporizar poquito a poquito. Existe otro método diferencial donde vaporizas varias partes. Entonces, mover o copiar, mover al final, crear una copia, mover al final.
Vamos a resolver cuando vaporizas. Bueno, cuando lo haces por medio de una, ¿cómo decirlo? Por la ecuación diferencial, integrando una ecuación. En este caso vamos a poner que vale punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, así hasta llegar a punto 1. Porque me interesa qué va a pasar con esa mezcla desde que empiece a hervir hasta que termina de hervir. Entonces elimino aquí. ¿Desde qué? Y de hecho voy a ocupar otro probablemente. Punto 1. Sí. Y 1. Y lo que ocupo resolver son todos esos flashes, desde que empieza a hervir hasta que termina de hervir. Donde entonces lo que voy a resolver va a ser la suma de hasta el 18. Todos esos. Y todos esos son los que me deben dar absolutos. Y el beneficio acumulado no me interesa. Ahora, tienen que ser todos a la misma composición. Desde que la misma mezcla empieza a hervir hasta que la misma mezcla termina de hervir. ¿Ok? A las mismas condiciones. Y vean, en el punto de burbuja, que es donde empieza a hervir, las composiciones en líquido coinciden con la alimentación. Y en el punto de rocío, donde termina de hervir, las composiciones en vapor coinciden con la alimentación. Eso es importante, simplemente determinar. Y ya, pues ahora hay que resolver. Resolver, en este caso que esta condición sea 0, cambiando las temperaturas. Y dice que ya encontró solución. Todos estos dan 0, perfecto. Y lo que me interesa aquí, principalmente, son las composiciones. Primeramente, que haya obtenido en el líquido y que haya obtenido en el vapor. La X1 y la Y1, porque con estas yo puedo sacar una dependencia de Y versus X, que es lo realmente importante aquí. Ok, entonces yo puedo graficar esta X versus Y para sacar la dependencia o puedo hacer una regresión lineal. Para mí lo más fácil es simplemente graficar y el gráfico siempre se me pone ahí, tapándome mis datos como para que no los cambie, pero yo no le quiero hacer caso a Excel. X está bien y Y está bien. Ok, esa es una porción del gráfico XY en general. Y lo que tengo que hacer es agregar línea de tendencia, una lineal, presentar ecuación del gráfico y la R, por ejemplo. Y esta fue mi ecuación. Ok. Ahora, recordemos que mis ecuaciones de destilación diferencial me dicen que el integral de
de dx entre y menos x es igual al logaritmo de L sobre L0. Y aquí desde una x0 y hasta una x cualquiera. En este caso vamos a hacerla una x de, una y de y y una x de y. Y pues aquí hacer lo mismo. ¿Okay? Y en lugar de poner la y de y, yo pondría pues la función que me dio de y de y, es decir, 1.5793 por x de y más 0.0594. ¿Okay? Y sobre de esta es donde voy a hacer la integral. Aquí en este caso me va a quedar 0 porque voy a eliminar esta x de acá. Y al momento de hacer la integral ocupo completar el diferencial. Por lo tanto me va a quedar 1 entre 0.5793 por el logaritmo de todo esto evaluado en la x de y y todo esto evaluado en si es x de y pero es en la x0 de y y va a ser igual al logaritmo en este caso de L entre L0 y lo siguiente es sustituir los datos. ¿Qué datos tengo que sustituir en este caso? Pues simplemente la vaporización fueron 84, bueno, fueron 16, por lo tanto del líquido remanente me quedan 84. Aquí me queda 1, digamos. O bien es como hacerlo con 150 y esto es 0.84 por 150, el 150 se me va y me queda logaritmo de 0.84 solamente. ¿Va? Y ahora bien, pues yo tengo que resolver esta ecuación. Y este, creo que en mi caso son 0.24 de benceno. ¿Sí? Porque era la inicial, 0.24 de benceno. Es decir, puedo meter esta ecuación para tratar de saber a qué x se cumple. ¿A qué x se cumple? Bueno, pues yo primeramente puedo calcular el lado izquierdo. El lado izquierdo es igual a 1 sobre 0.5793 por el logaritmo de 0.5793 por una x que no sé cuánto vale, más 0.0594 entre 0.593 por una x que sí sé cuánto vale, que en este caso vale 0.54, bueno, al 0.24, perdón, más 0.0594, ok, es lo que vale el lado izquierdo. ¿Cuándo se va a componer el lado izquierdo? Pues cuando yo calcule esta x. En este caso voy a suponer la de 0.3. Y el lado derecho pues simplemente es el logaritmo de 0.84. Y yo tengo que hacer que estos dos logaritmos sean iguales.
¿cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo hago que esos dos logaritmos sean iguales? Pues simplemente hago una condición que este entre este es igual a 1, cambiando esta x. Buscar objetivo, que este de aquí tenga valor de 1, cambiando esta x de acá. ¿Okay? Y dice entonces que en la parte de x de punto 2071, es mi composición en el líquido remanente. Comparamos con lo que me había dado. Punto 2076 en el líquido remanente, quiere decir que los resultados prácticamente van a ser iguales. De hecho, van a ser iguales para que la condición se cumpla en este caso. Y es otra forma de determinar la X en el líquido remanente.